interpretación en eso. Yo digo, bueno, tal vez el ámbito internacional, a lo mejor ahí es el ensañamiento con este señor. Vemos el islamismo radical suní, ISIS, ¿se acuerdan de ISIS? De un califato que iban a establecer un país y una gran amenaza, extremadamente embullados que estaban. ¿Dónde está ISIS ahora? No controlan ningún territorio rentable. Habrá sido porque decidieron, se volvieron en pacifistas, cambiaron de idea, le dieron otra interpretación al Corán. No lo creo. Lo que pasa es que ya no recibían avisos de cuándo los iban a bombardear, porque lo que pasa es que empezaron a pelear contra ellos para ganarle, no para contentar una opinión pública. Y el resultado es, ya habrán dejado el hábito de cortar cabezas porque no lo están haciendo. No creo que es por falta del gusto con que lo hacían, sino porque han sido aplastados. Los talibanes en Afganistán, ¿por qué están corriendo para negociar con el gobierno afgano? ¿Quieren hablar de paz? Paz, vamos a paz. Bueno, muy sencillo, porque cuando tú ves un elemento, un ideólogo radical queriendo hablar de paz, es porque está mintiendo. Pero esto es el esfuerzo directo y tiene nombre y apellido del cambio de la política contra esos elementos antidemocráticos y contra la civilización occidental. La hermandad musulmana han cerrado tantas puertas. El islamismo chiita, el islamismo radical chiita, bueno, Irán, premiado por la administración previa, más de 150 mil millones de dólares, una expansión, un reconocimiento internacional como si fuera un régimen civilizado. Bueno, todo eso quedó atrás. La embajada norteamericana en Israel, a Jerusalén. El gran reto de que tantos presidentes dijeron que iban a hacer y nunca hicieron porque no tenían el valor, y podría decir otra cosa, pero no lo voy a decir. La relación deshonorable con el castrocomunismo congeló el acaloramiento con el castrocomunismo. Lo congeló. Efectivamente, siempre podemos señalar que no ha revertido lo suficiente, pero de hecho el turismo estadounidense no está yendo y no va por las medidas que el presidente Trump tomó. El empresario norteamericano no va porque sabe que puede ser penalizado porque no hay el ambiente que estaba buscando la previa administración de vascularizar los intereses de cabilderos para convertir a Cuba en una China caribeña. Hemos vuelto a escuchar las palabras de derechos humanos y libertad. Cuando se muere Castro se le llama tirano. Venezuela se llama por su nombre. O sea que hemos vuelto a ver en el lenguaje político una consideración que se había perdido totalmente bajo el gobierno previo. Pero vamos a hablar de la relación con Rusia, porque esto es importante. Esto es muy importante y el fenómeno Putin. Putin es un dictador y un asesino, eso no lo niega nadie. Y hay varias cosas que tenemos que destacar que han favorecido a Putin. Se eliminó el sistema de misiles, del sistema de escudo antimisiles que se iba a poner en Europa, que eso fue algo que el dictador Putin insistía. Se dejó de hacer. Polonia y la República Checa quedaron en cuera y se revirtió los proyectos
que se iban a hacer. Siria se convirtió en Bahía de Cochinos del Medio Oriente. De una línea roja a una línea rosada fue lo que pasó. Eso es un problema porque Rusia se ha convertido en efecto en el guardián de Siria y ha intimado como nunca antes con el régimen de los ayatolás. Se le negó armas a Ucrania. Al gobierno democrático de Ucrania que está combatiendo a los rusos invasores se le negó la venta de armas. El tratado INF, firmado en 1987, ha sido violado crasamente por la Rusia de Putin y eso se ha tolerado. Se toleró la venta de gas ruso a Europa. El 20% del uranio estadounidense se le dio permiso para que una empresa paraestatal rusa se adueñara de ella. Y hemos visto una corrupción galopante y descarado vinculado precisamente a esa transacción de más de 145 millones de dólares en donaciones a instituciones privadas, pero vinculadas al poder político. Esto es una colusión, esto sí es una confabulación con Rusia. El único problema es que esto se hizo bajo el gobierno de Barack Obama, no se hizo bajo la actual administración. Todo lo contrario, esta administración, entre las primeras cosas que hizo fue autorizar la venta de armas a Ucrania para combatir a soldados rusos. Soldados rusos han muerto en Siria por bombardeos de los Estados Unidos. Muy sencillo, los rusos le han dicho a esta administración, no vengan. Y esta administración le dice, ya vamos. Y han muerto, ¿y qué ha pasado? Nada. Eso jamás lo hizo la administración previa. Ha enfrentado a Irán, y de nuevo Irán, podemos decir que tiene una relación sumamente íntima con Rusia por la cuestión de Siria, porque en Siria los que mandan son los rusos. Bashar al-Assad está ahí figurativamente, los que están mandando son los rusos y no se hubieran podido mantener en el poder sin la cooperación de Irán. De manera de que cuando esta administración enfrentó a Irán, está enfrentando los intereses principales de Rusia, que antes de todo el fenómeno de Siria no tenía Putin el papel de actor internacional que le concedió a la administración previa. Y ustedes han escuchado la orden ejecutiva del presidente contra el intento de intromisión en las elecciones norteamericanas por parte no solo de Rusia, de China, de Irán y de Corea del Norte. Probablemente no, porque la prensa ha hecho un gran trabajo de no estar reportando eso. Y tenemos que recordar que este fenómeno, que bueno, tampoco podemos decir que empezó con la administración previa, porque los rusos desde 1917 han estado tratando de inmiscuirse en la política exterior, los chinos también, Irán también. O sea, es como que acaban de descubrir la goma. China, una gran amenaza para la democracia mundial. No hay administración que se ha enfrentado a China como lo ha hecho la administración de Donald Trump. Se habla de 500.000 millones de dólares en aranceles, que eso les duele a los chinos. Más de 1.300 productos chinos van a ser impactados. ¿Ustedes se acuerdan? Hace una par de semanas esta administración ha estado negociando con el gobierno mexicano la reconsideración del acuerdo de libre comercio. Y entre los detalles está que quieren exigir, y esto pues les encantó a los mexicanos, que los automóviles tienen que ser producidos, creo que un 60 o un 70%, o por manos mexicanas o manos estadounidenses,
todo el automóvil y que tienen que ganar por lo menos $16 la hora. Los mexicanos están muy contentos. Pero lo que no se destaca es que quienes están padeciendo más esta decisión son los chinos, porque China mandaba las piezas a México, entonces los mexicanos simplemente las ensamblaban, pero las piezas todas venían de China para esos automóviles. Bueno, con este acuerdo eso terminó. Ese valor de enfrentar al régimen comunista chino no lo ha tenido ninguna administración previa por los intereses comerciales que hay, y los chinos se han ocupado muy bien de darle a prestigiosos estadounidenses puestos, concesiones en China para precisamente establecer un cabildeo. Tienen instituciones de propaganda como el Instituto Confucio en casi todas las universidades, que regalan libros, regalan todo, porque es una maquinaria de propaganda. Entonces, el único que ha enfrentado los intereses comerciales de China, que es cómo han llevado la guerra asimétrica, ha sido esta administración. Corea del Norte, ¿dónde está la guerra nuclear? ¿Se acuerdan? Esta administración pues no va a llevar la guerra nuclear, porque era como lo trataban parecido a Reagan cuando quiso poner los cohetes en Europa, y lo único que logró fue facilitar la quiebra de la Unión Soviética. ¿Por qué entonces odian a este hombre tanto? Es más, cuando estaban en la campaña decían que era como demócrata. Un hombre que Bernie Sanders se gastó más dinero en su campaña que él. Un candidato que no tuvo el respaldo del dinero, porque 90% de Wall Street apoyó a Hillary Clinton, o sea, dio el dinero por Hillary Clinton. ¿Por qué este hombre será por el estilo? O sea, que hay una cuestión de snobismo, ¿no es verdad? O es más rudo, no sé. Mi apreciación de esto es que hay por otras razones, y eso es: todas las épocas viven bajo un armazón intelectual de que no podemos escapar, o sea, es la corriente que rige. Rústicamente podemos decir del año 400 como hasta el año 1600, 1700 vivimos en la Edad Media, la Edad Medieval, que estaba ligado a valores judeocristianos, donde cosas como la virtud, el comportamiento, había un sistema de valores operantes que dieron lugar a la cultura. ¿Cuántas universidades grandes pues en esa época no se edificaron? A partir de 1700 empezamos en lo que se llama la era moderna, que trajo cosas muy buenas, pero trajo también cosas muy siniestras, monopolizando el conocimiento a nivel científico, de manera de que estaba dando por lado valores espirituales, principios metafísicos, llevando todo lo tangible a lo material. Entonces, a partir de ahí, podemos decir hasta 1960, hemos vivido en la época de la modernidad. El posmodernismo, que muchos expertos pues señalan que cogió su fuerza después de los años 70, pero surge a partir del año 60, tiene determinadas cosas muy importantes de entender. O sea, el posmodernismo, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, el posmodernismo habla de una relatividad de valores, o sea, todos los valores son de acuerdo a la apreciación de la persona, no hay culturas superiores a otra. Shakespeare pues era un individuo opresor, la sociedad patriarcal es la que ha tenido la culpa de todos los males. Hay que sensibilizarnos con la cultura de otros, incluyendo los que cortan cabeza, los que hacen barbaridades, porque ellos tendrán sus razones de hacerlo. O sea, todo esto
es el posmodernismo. Y el posmodernismo, sus autores intelectuales, todos, sin excepción, fueron marxistas. Absolutamente todos. Que tomaron la esencia de Antonio Gramsci, de dar primacía a la cultura, y lo llevaron a niveles mucho más amplios. El Colegio de Frankfurt fue su principal motor de propulsar ese virus. Herbert Matthews, en su libro de 1955, Eros y la civilización, que promovía, o sea, la liberación sexual, el amor libre, porque lo veía como un mecanismo de conspirar contra la familia. O sea, tomaron del marxismo, de la lucha de clases, a un nivel mucho más amplio, o sea, y con los mismos objetivos de destruir los valores judeocristianos, de destruir la familia, de destruir instituciones milenarias con el fin de promover el socialismo. Entonces, discrepaban en los límites de Marx de hablar solamente de economía, los límites de Marx de hablar solamente de una lucha de clases, de trabajador, capitalista. No. Ellos dijeron, bueno, podemos incorporar al capitalista, podemos incorporar toda clase de trabajadores, todo mucho más allá. Y eso lo hemos visto en acción. Y esta administración es el segundo reto que ese movimiento ha tenido. La primera fue la de Ronald Reagan, que sin duda representó un revés para esa corriente, que está de más decir que domina las universidades con estudios de género. O sea, la enseñanza se ha relegado a promover la ignorancia, el embrutecimiento, pero tiene sus razones específicas. O sea, no piensen ustedes que esto es simplemente preferencia, esto es siguiendo un guión muy bien planeado, con el fin de alcanzar esos mismos objetivos que quería Marx, que quería Engels y que quería Lenin, pero con otra metodología. Entonces, el marxismo cultural, que es de nuevo el sostén del posmodernismo, el marco intelectual que lamentablemente aún estamos viviendo, ha encontrado en este presidente un extraordinario adversario. ¿Por qué? Porque habla de cosas que van contra todo lo que ellos quieren promover. Habla de nacionalismo. El nacionalismo nos da identidad, nos dice quiénes somos. Tiene apego a valores judeo-cristianos, porque identifica que nociones como la libertad, como la democracia, a la vez que tú los desligas de esos valores, es una licencia para cometer la barbarie, si no establece los límites de una sociedad virtuosa. Y esto nos viene incluso precristiano desde los antiguos griegos. Platón te hablaba de la necesidad de tener virtud para poder tener orden, y Platón, pues, tenía mucho en común con el cristianismo. O sea, por eso San Agustín lo amaba, porque reconocía el peligro del desorden de una sociedad, y él lo reflejaba igual que el desorden que puede tener un alma, ¿no es verdad? Que desbalanceado puede hacer enorme mal. Bueno, los promotores del posmodernismo, fundamentalmente todos viniendo del libreto del marxismo cultural, pues encuentran en este gobierno, que habla de valores, que quiere paradas militares, que quiere celebrar la bandera, que quiere precisamente cantar el himno, todas estas cosas son que chocan el intento de neutralizar todo eso, y lamentablemente han encontrado un gran aliado en el comercio internacional. Y en esto podemos volver a China, que ellos han sabido llevar eso a una exquisitez científica.